Vamos, como digo, al block three, perdón, al block two, porque vamos a ver de vocabulario, block two. Y dentro del vocabulario, que ya hemos visto unos cuantos y tal, ¿vale? Nos vamos a centrar en el que dice Vocabulary on Sports, sobre deportes, ¿vale? Pulso ahí. Y No se ve, Javier. sí, no, es que no se ha abierto todavía. Ah, vale, vale. No, no te preocupes. Es que tengo yo que abrirlo, perdón. Lo voy a abrir. Ok, vale. Ahora sí, vamos a compartirlo para que lo podáis ver en casa también. Aquí está. Ok. Bueno, pues Vocabulary on Sports. Bueno, este sí que es solo un listado. Otro vocabulario que, como ya hemos visto, pues también incluye algún texto para ver las palabras en el uso. Y en este caso, como digo, Vocabulary on Sports. Bueno, hay una primera sección, que no me voy a detener a leerlo y tal, en el que hay todo tipo de deportes que os podéis imaginar y su equivalente en inglés, ¿no? Bueno, hay algunos que, pues, no sé, el de atletismo, el baloncesto, incluso muchos de ellos puede que incluso ya los sepamos, ¿no? Hay alguno un poquito más específico, como por ejemplo, que siempre me ha gustado, o sea, no el deporte, sino la palabra en inglés, que es esgrima, que es fencing, ¿ok? Pero bueno, yo digo, estos ya son a veces muy concretos, pero tenéis de todo, ¿no? Halterofilia, lucha libre, ping-pong, o sea, todo tipo de deportes, lógicamente, como siempre decimos, y esa es la filosofía de este vocabulario, de los vocabularios, es decir, que ofrecer muchas palabras, pero lógicamente ir a aquellas que son más comunes, en este caso, por los deportes más comunes, ¿no? Y además, los deportes suele ser un campo semántico que muchos de vosotros más o menos controláis en el sentido de deporte, etcétera, con lo cual no es muy complicado recordar, ¿no? O asociar un deporte a su traducción en inglés, ¿no? Fijaos, hasta tiro con arco, archery. Bueno, luego tenemos eventos deportivos. Ese eventos, yo diría, esto lo tendría que comprobar, que es una mala traducción del inglés, del event. En inglés, un event es un acontecimiento importante, ¿vale? De repente se debería haber puesto ahí, pues, competiciones o tal, ¿no? Pero eventos, yo creo, yo digo, insisto, esto tendría que comprobarlo que es una traducción directa, calco del inglés. Bueno, los campeonatos, ¿no? Estos además son, digamos, competiciones, situaciones eh, que aplican a diversos deportes, ¿no? Por ejemplo, pues, championship es un campeonato de lo que sea. Una carrera, pues, entonces, race. En inglés, competición es competition, ¿de acuerdo? ¿Vale? Competition. Bueno, no sé, por ejemplo, lo más cerca era la Champions League, ¿no? Bueno, pues Champions League es literalmente la Liga de Campeones. Y por eso lo de Championship como un campeonato, ¿no? Los Juegos Olímpicos, los Olympic Games o Olympics, la Copa del Mundo también, World Cup, ¿no? Muchas de estas, o bueno, algunas de estas cosas, como a lo mejor si las vemos por televisión, son retransmisiones internacionales, pues nos las ponen en inglés. World Cup, Tournament, que es un torneo, League, la final de un partido final o tal, Final, perdón, o un partido que es match, ¿no? Partido pues no solo de fútbol, sino de tenis o demás, ¿vale? Ok, los lugares, ¿no? Estos stadiums, como general, la pista, las canchas, los lugares donde se practica deporte, ¿no? Pues tenéis ahí también variados. Pues tienes stadium, race course o race track, que es un hipódromo, swimming pool, o a veces también solamente pool para la piscina. La pista, normalmente una pista de carreras, es el track, tal cual, track. El cuadrilátero, ¿no? Normalmente para una lucha libre, para el boxeo, es el ring. El tatami, que es el del taekwondo y judo y tal, igual, ¿no? O cycling stadium, una palabra mucho más bonita en castellano, que es el velódromo. Eh, una cancha, una pista de tenis, de baloncesto, em, voleibol, etcétera, se llamarían core. A ese tipo de pistas o lugares donde se practica este deporte específicamente es core.
Circuit, el circuito, el campo de golf, que es course, ¿no? Todo ese recorrido, course. Bueno, fijaos que especifica el campo de fútbol, pues es stadium, se puede decir. Pero si específicamente se habla del césped, fijaos que eso es pitch. Y luego tenemos como un recinto polideportivo, esto como el Palacio de los Deportes ahí en Madrid, que será, digamos, que sirve para, eh, bueno, fundamentalmente para los recintos, que a veces creo que se ha practicado algún que otro deporte y sobre todo hay conciertos también. Bueno, pues eso sería Sports Hall o un término más estadounidense, pero que es más común, que es arena. Aquí hay también estadios de fútbol, ¿no? Que llaman no sé qué arena, porque quiere decir que tienen más usos, aparte de solo para un deporte en concreto o incluso solo para fútbol. Sports Hall o arena. Y luego tenemos una serie de expresiones también, verbos, expresiones, etcétera, relacionadas con el deporte, ¿no? Como estar empatado, que es to be tied, lanzar, ganar, win o to lose. Fijaos, derrotar, to be. Y normalmente cuando se utiliza ese derrotar, ese beat, también suele haber una idea de que lo ha derrotado bien, ¿no? O sea, que no, que lo ha dejado un poco ahí, porque beat realmente significa golpear. El significado original es golpear, beaten, que es un verbo irregular además, ¿no? Bueno, pues es derrotar a alguien. O en contra, marcar, score. También si soy aficionado a videojuegos, algunas de estas palabras que pueden sonar, porque score es marcar y como sustantivo es marcador. Run, catch, que es atrapar algo, el pase, pass, encestar, empatar. Empatar es to draw. Otra forma de decirlo, hemos dicho antes aquí arriba, to be tied, ¿no? Que es estar empatados o empatar. O aquí que estáis viendo que se dice to draw, ponerse en forma, lesionar. Bueno, por ejemplo, el get fit, ¿no? Que hay, de hecho, establecimientos, gimnasios, etcétera, que tienen esa palabra fit, ¿no? Fit es estar en forma, como adjetivo. Get fit es ponerse en forma. Get injured para las lesiones, ¿ok? Lesionarse, dejar fuera de combate, expulsarse en off. Uno más común, entrenar, to train, o calentar, warm up, ¿no? El warm up. Y este verbo que a lo mejor a veces habréis escuchado también, que es workout. Workout es hacer ejercicio. Fundamentalmente, cuando se dice workout, se están refiriendo a el entrenamiento en gimnasio normalmente, ¿no? Con de fuerza o resistencia o tal. Eso es el workout. To kick, que es dar una patada, estirar, stretch, escalar, saltar, o dar un golpe, to hit, ¿no? Golpear, ¿no? Que puede ser o con una raqueta de tenis o un palo de golf, ¿ok? Entonces son verbos relacionados with sport. Y por último, hay un poco como un cajón desastre ahí con diferentes palabras de todo tipo referidas al deporte, ¿no? Como por ejemplo árbitro, referee, el árbitro sobre todo de deportes como el fútbol, el arte marcial, el campeón, champion, los deportes de invierno, deportes de agua. Trainer es una forma de decir entrenador, ¿no? El rider, el jinete, en general, esta palabra sí que lógicamente hay que manejarla, porque jugador en general es player, ¿vale? Player, eh, participante en un deporte concreto, o equipo, team, ¿vale? Team es el manager, el piloto de carreras, el portero o el guardameta, ¿no? No guardameta, sino guardameta. Goalkeeper. Fijaos, literalmente goalkeeper se traduciría el que protege del gol, porque to keep, kept es mantener, dejar fuera, etcétera, pues goalkeeper, ¿no? Point. Si antes hemos visto que estar empatados es to be tied, pues tied es el adjetivo para empatado. Coach, que es otra de las formas de decir entrenador, ¿no? Trainer o coach. La copa, el deportista en general, sportsman, sportswoman. ¿Vale? Vuelvo a insistir en lo de en cómo enfocar el vocabulario, insisto, aquellas más conocidas, las que sean más comunes, etcétera. ¿Y cuándo lo vas a utilizar? Pues en la lectura del, si el
El texto va sobre el tema, imagino que el texto del examen fuera sobre deporte, pues ahí podrán aparecer algunas de estas palabras. Y a la hora también de redactar vosotros, pues también podéis utilizarlo. Pero tened en cuenta una cosa, a la hora sobre todo de la redacción, siempre lo digo con el vocabulario. La redacción puede ser entre 80 y 100 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que, por supuesto, no hay ni mucho más que estudiarse todas y cada una de las palabras. Yo siempre recomiendo entre 10, 15 y ya es más que suficiente para, insisto, o bien a través de la lectura y sobre todo para el writing, para el texto, podáis manejar algunas que os permitan hablar de ese tema. ¿Vale? Ok, pues esto en cuanto al vocabulario de